Hola a todos y bienvenidos a este vídeo en donde vamos a tratar de UTrack. UTrack, como sabéis, es la herramienta para la gestión de proyectos de equipo de JetBrains. Yo soy José García de los servicios profesionales de Danisoft y a lo largo de este vídeo lo que vamos a hacer es repasar las funcionalidades más destacables de UTrack. UTrack es una herramienta que permite la gestión de proyectos de equipo de cualquier clase. No es estrictamente para desarrollo de software. Podríamos gestionar proyectos de recursos humanos, de marketing o cualquier otro tipo, ¿vale? Sin embargo, durante nuestra demo vamos a tratarlo dentro de lo que sería un entorno de desarrollo de DevOps y con un enfoque agile. Lo primero que tenemos que notar es que UTrack está disponible tanto en una versión on-premises como en una versión en la nube. Yo aquí estoy trabajando en una versión en la nube, ¿de acuerdo? Desde un navegador. Pero este mismo producto está disponible para instalarlo en servidores dentro de la empresa. Otra cuestión que hay que destacar es que tenemos dos sabores de UTrack. Veis que aquí hay esta plumita. Esto lo que nos dice es que cuando trabajamos con UTrack podemos trabajar con dos experiencias, con la Lite y con la Classic. La Classic está un poco más enfocado a lo que sería el diseño de un proyecto de software, de desarrollo de software. Hay cosas que pueden ser un poco específicas de este tipo de desarrollos y esos artefactos, esos elementos, los vamos a tener disponibles dentro de la versión Classic. Si queremos una versión para hacer otro tipo de proyectos, como decíamos antes, de marketing, recursos humanos, finanzas, lo que fuera, la versión Lite es posible que sea más simple, más clara y en algunos sentidos, en la parte del diseño, más adecuada. Vemos aquí, bueno, muy por encima algunas diferencias, y es que en la Lite las incidencias de artículos vistos recientemente aparecen y aquí trabajamos con todos. Aquí en la Lite tenemos un diseño tabular y aquí no es un diseño tabular, es el diseño que vamos a ver ahora. Sin embargo, aquí hay navegación mediante el teclado, que es algo que pues bueno, los profesionales de desarrollo pues les suele gustar, y hay la necesidad de hacer actualizaciones masivas de incidencias, que en otros casos no, ¿vale? Bueno, nosotros estamos trabajando con la Classic porque, como decía, estamos usando una demo enfocada a este tipo de proyectos. Lo primero que vemos cuando entramos dentro de UTrack es un panel. En este caso estamos viendo lo que aquí nombra panel demo. ¿Qué es demo? Demo es un proyecto. Tenemos opciones a ver, por ejemplo, un panel no exactamente de ese proyecto, sino que si tuviéramos varios proyectos, aquí me aparecerían las incidencias relativas a todos los proyectos, pero las que tienen relación conmigo. En este caso, el que estamos utilizando es un panel específicamente para el proyecto demo. ¿Qué es lo que tenemos en nuestro panel? Pues tenemos lo que aquí se llaman dos widgets. Uno en el que nos va enseñando todas las incidencias que hay en este proyecto demo que tienen relación conmigo, ¿de acuerdo? Con, bueno, pues
un poco de información, lo más rápido que es el nombre, un poco de información en cuanto al estado, la prioridad, etcétera. Aquí a la derecha, sin embargo, tenemos un panel o una parte de un widget donde nos enseña la actividad de forma un poco más extensa y ordenada por tiempo, ¿de acuerdo? Pues aquí nos va enseñando las tareas que por orden temporal deberíamos de ir abordando. Más abajo tenemos un parte de horas del proyecto demo. ¿De acuerdo? Aquí se van reflejando el tiempo dedicado a cada una de estas incidencias y tenemos un calendario. Cuidado, el panel lo podemos modificar e ir añadiendo nuevos widgets. Por ejemplo, pues aquí tenemos el listado, aquí tenemos, pero podríamos meter, por ejemplo, un informe de distribución de incidencias, un calendario, el equipo del proyecto, quién está dentro del equipo de este proyecto demo en concreto, etcétera. Notas rápidas. Bueno, aquí tenemos un buen exportaciones de work items, de elementos de trabajo, ¿de acuerdo? Tenemos un buen número de estos widgets. Si nos ponemos aquí, pues nos explica rápidamente a qué se refiere cada uno de estos widgets. ¿De acuerdo? Con lo cual podríamos ir personalizando nuestro panel. Y, por supuesto, podemos cambiar nombre, compartir, etcétera, eliminar. Podemos crear nuevos paneles que sea ya bien para este proyecto, ¿de acuerdo? O para todo tipo de proyectos. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Dentro de cada una de estas incidencias, bueno, vemos que aquí ha marcado iniciar UTrack. Bueno, la ha dado por cumplida y por tanto está marcada como que ya está hecha, ¿vale? Si entramos dentro de la incidencia, estamos ya dentro de este panel de incidencias y aquí las incidencias las visualizamos o, como he hecho yo ahora, abriendo una concreta, pero las que me aparecen tienen que ver con determinadas búsquedas, ¿de acuerdo? Eh, También puedo tener incidencias que están en modo borrador, porque están todavía redactándose o creándose, ¿de acuerdo? Entonces, yo aquí tengo las que están asignadas a mí, en este momento 0, comentadas por mí, una, las que me han notificado y las que están sin asignar todavía dentro de este proyecto. Si hubiera más proyectos, pues me irían apareciendo el resto de proyectos. ¿Vale? Pero según hagamos tipos de búsquedas, ¿de acuerdo? Vamos a poder visualizar aquellas incidencias que nos interesan. Ahora estamos dentro de una incidencia en concreto, que es la primera, que ya está cumplida, y vemos para quién está visible, quién puede visualizar este tipo o esta incidencia en concreto. Cuando creamos un proyecto, como el proyecto demo, hay un equipo que está asignado a ese proyecto. También tenemos usuarios que están registrados dentro de nuestra cuenta de UTrack. Podemos tener, por ejemplo, 10 usuarios registrados, pero que dentro de este proyecto en concreto el equipo solo sean 4 de ellos, ¿vale? O a todos los usuarios de la organización. Bueno, dentro de lo que es la tarea o la incidencia en sí, ¿de acuerdo? Bueno, tenemos un número enorme de posibilidades, pero si la editamos, lo primero que vemos es que algo que es muy importante, que es el título, y digo que es muy importante porque, por ejemplo, cuando estamos en una lista de este estilo, que son listas que utilizamos muy frecuentemente, ¿de acuerdo? O en el panel que hemos visto al comienzo,
cuando utilizamos este tipo de listas, lo que estamos visualizando es sobre todo el nombre que le hemos puesto a la incidencia. Es muy importante, dicho por, bueno, todo el que tenga un poco de experiencia en este tipo de cosas lo tiene claro, que este nombre es lo que más se ve y es lo primero que se ve. Es lo que nos da una idea de esa tarea, de esa incidencia que es más persistente, ¿vale? Por tanto, aunque luego dentro de la tarea tenemos todo el espacio que queramos para ir dando las explicaciones que sean pertinentes para poderla realizar, esta descripción o este nombre son muy importantes. Tenemos luego, a continuación, un campo que es de tipo texto enriquecido, donde podemos eh, crear descripciones muy potentes y estamos trabajando en un editor que es de tipo Markdown. Podemos trabajar con Markdown, o sea, utilizando diferentes códigos para crear esto, o podemos hacerlo de una forma más de edición visual. También tenemos un asistente de inteligencia artificial que está integrado dentro de YouTube de UTrack y que nos va a ayudar o nos va a ofrecer ayuda en casi todos los elementos de la gestión del proyecto. Este asistente nos va a permitir, en este caso, por ejemplo, revisar la redacción de eh, de nuestra incidencia. ¿De acuerdo? Podemos incluir tablas, imágenes, todo tipo de elementos visuales para crear una incidencia que sea fácil de leer, que tenga eh, un mensaje que llegue de forma eh, lo más completa posible a los que tengan que entenderlo. Otra cuestión importante dentro de estas incidencias, cuando nosotros creamos una tarea, es perfectamente común y perfectamente razonable que esta tarea, como en este caso, esté relacionada con otras tareas. A veces para hacer una tarea, pues hay que primero realizar otra, o hay, por así decir, un grupo de tareas que se refieren a un mismo asunto. Estas tareas las enlazamos entre ellas para que se refleje que están efectivamente relacionadas y qué relación tienen entre ellas. Aquí podemos crear o añadir este tipo de enlaces. Entonces tenemos diferentes tipos de enlaces, pues se refiere a, se necesita para, depende de, es duplicado, primario, subtarea, ¿vale? Por ejemplo, es perfectamente habitual y además muy útil dividir tareas en diferentes subtareas, ¿de acuerdo? Para hacerlas más manejables. Pues podemos decir que esta que estamos haciendo es una subtarea y aquí podemos buscar cualquier otro tipo de tarea. Por ejemplo, pues podemos buscar por la etiqueta consejo y por ejemplo pues nos dará, mira, pues estos dos, ¿qué tal? O podemos buscar directamente pues demo y decir, pues yo la que quiero es eh, de demo, que la demo 13 que es adjuntar archivos, ¿vale? Incluyo esta demo 13, ¿vale? Y marco
Esta tarea es la que quiero enlazar, ¿vale? Dentro de esta tarea. Queda enlazada como subtarea de adjuntar archivo. Bueno, sería el caso, pero tampoco, o sea, estamos viendo el ejemplo, da igual el para que lo hagamos, ¿vale? Fijaros también que tenemos la visualización por las incidencias, tendríamos las diferencias de tiempo en el sentido de las cosas que vamos, ¿vale? Veis aquí abajo que me va apareciendo, oye, pues en los primeros se acaba de hacer esta tarea. El administrador ha actualizado esta tarea ahora mismo, pues dentro de un rato pondrá a tal hora, ¿de acuerdo? Y lo que ha hecho es adjuntar este archivo, bueno, adjuntar esta tarea como subtarea de, etcétera, etcétera. ¿Vale? Podemos meter estas marcas de tiempo, esto se ha hecho para implementar tal, etcétera, etcétera. ¿Vale? Podemos eh, dar más o menos, ver o visualizar más o menos información. También es importante que tenemos aquí abajo la posibilidad de ir añadiendo comentarios a cada tarea. Cada usuario que está trabajando dentro del proyecto puede aquí incluir sus comentarios y puede relacionar a otros usuarios. Y aquí con la arroba puedes buscar a otros usuarios para que les llegue el comentario directamente. Todo el que entre en la tarea va a poder ver todos los comentarios que se van acumulando, pero si referenciamos a alguien para que le llegue directamente y sepamos que bueno, que seguro que va a ver el comentario. Y luego aquí a la derecha, y esto es importante también, tenemos toda una configuración en cuanto a estas tareas que tienen que ver con qué proyecto, dentro de qué proyecto estamos trabajando, y aquí podríamos ir a parte importante de la configuración del proyecto, qué prioridad le hemos dado a esa tarea, ¿de acuerdo? En este caso, pues en este proyecto de demo que viene con el producto, pues tiene incluido pues esto, normal, obstaculizador, crítico, mayor, menor, pero podríamos quitar o cambiar o añadir nuevas eh, prioridades. El tipo de tarea que es, también tenemos los tipos, algunos por defecto y otros que, pero siempre se puede personalizar. ¿A quién se le asigna esta tarea? ¿Vale? Para que luego, cuando hagamos filtros por asignación, esta tarea nos aparezca a nosotros o a otra persona eh, eh, que le ha sido notificada, ¿vale? Si hay algún subsistema dentro del proyecto donde queramos incluir esta tarea, por ejemplo, pues ninguno en concreto es parte del proyecto en general o podría ser parte de la gestión de proyectos, ¿vale? Y decir, bueno, esta incidencia en concreto no es del proyecto en general, sino para la gestión de proyectos, lo cual es una división que nos va a permitir trabajar de forma mucho más organizada y en un proyecto grande donde hay muchas tareas poder trabajar de forma diferente por subsistemas. Otra cosa que es en un momento dado, ya que hemos asignado la tarea a alguien, etcétera, que podemos hacer es, obviamente, programarla. Podemos añadirla a una programación que tengamos o añadir un nuevo valor y decir, pues, entrega 01 y establecer unas fechas para esa tarea en concreto. ¿De acuerdo?
por ejemplo, bueno, pondríamos una descripción si quisiéramos. ¿Vale? Asignar un color, etcétera, bueno, y lo iríamos metiendo aquí, ¿vale? Un segundito que se cargue, ahora ya está, entrega 01 o revisión, la que queramos tal, podría estar afectando a otro tipo de revisiones, ¿vale? Por ejemplo, decir, esta tarea se va a solucionar en este momento, pero afecta también a la entrega. Por ejemplo, ¿cuándo se va a solucionar? Aquí se pueden añadir diferentes valores también, pues en el siguiente build, por ejemplo, y se establece la fecha en que se va a hacer. Luego, la estimación de tiempo, fijaros que aquí nos indica, si lo borramos, nos indica cómo incluir los tiempos, pues un segundo, un día, una hora, un minuto, ¿vale? Por ejemplo, podemos decir, esta tarea va a llevar 45 minutos, ¿vale? Y el tiempo real empleado, ¿de acuerdo? Pues si pues este usuario o quien sea quien tenga asignada la tarea empieza a realizarla, ¿vale? Decir, bueno, pues esta tarea, una vez que ya se me asigna y me voy a tener que poner con ella, pues digo, esta tarea es de, no sé, no, bueno, de investigación. Podemos añadir aquí, si redactamos algo, luego podemos pedirle al asistente que nos ayude con esa redacción, ¿vale? Podríamos meter código, etcétera, como siempre, pero bueno, podríamos añadir algún tipo de comentario eh, y una vez dicho que llevamos, por ejemplo, el día, esta empieza mañana, ¿no? Pero bueno, da igual. Decimos, en el día de hoy hemos empleado una hora, ¿vale? Por ejemplo, revisión de o para administradores, bla, bla, bla. De acuerdo, aquí ya sí podríamos pedir que el asistente nos dijera, oye, mejórame la redacción, pero hay muy poquito todavía, ¿vale? Y lo guardaríamos y de estos 45 minutos, bueno, pues ya llevamos un día y una hora. La estimación no era buena, está claro. Y aquí abajo nos va quedando todas las cuestiones que hemos ido haciendo, ¿vale? Podemos reducir los tiempos o quitarlas, las que sean tal, pero nos va dejando todo el historial de todas las modificaciones que se van realizando dentro de esta tarea en concreto, de esta incidencia, ¿vale? Una vez que, bueno, pues lo tenemos todo, ya podemos ir cerrando cosas y esta ya sin asignar, ya hay una menos sin asignar porque esta ha sido asignada, ¿vale? Aquí, dentro de las tareas que vemos, ¿de acuerdo? Tenemos filtros, porque claro, en un proyecto grande podemos llegar a tener aquí 19 tareas, pero podemos llegar a tener cientos o miles. Entonces, es verdad que tenemos algunos filtros por defecto, las asignadas para mí, ¿vale? Las comentadas por mí, las notificadas por mí, las no asignadas, pero podemos crear o modificar los filtros a nuestro gusto. Es bastante sencillo cambiar el filtro, ¿de acuerdo? Y decir, bueno, las queremos que sean del proyecto demo
que estén en curso, que estén sin asignar, ¿vale? Y del tipo lo que sea, la que sea. Bueno, si en este caso no, pero si nos vamos aquí, ¿vale? Y cambiamos aquí el modo filtro, podríamos crear nuevos modos, ¿eh? Hay otros cuantos por aquí que no estamos viendo que podríamos también incluir o crear nuevas búsquedas. Por ejemplo, eh, en proceso, ¿de acuerdo? Y aquí aplicar el filtro es muy sencillo. Proyecto demo, estado en curso, no en proceso, en curso, ¿vale? Usuarios, pues no ponemos nada, o por ejemplo sin asignar, y el tipo, pues aquí tenemos unos tipos, pues los que fueran, ¿de acuerdo? Guardamos esta visualización y ya la tenemos aquí disponible, ¿vale? Para ver, por ejemplo, pues las que están asignadas a mí y en curso, o todas las que están en curso ahora mismo aunque no estén asignadas, etcétera, etcétera. ¿Vale? La visualización que queramos tener de nuestras tareas. Y por supuesto, desde aquí mismo hay varios sitios de donde podemos crear tareas, etcétera, pero desde aquí mismo podemos crear nuevas tareas. La creación de una tarea, bueno, es bien sencilla, pero es muy importante. Lo primero, poner un nombre que sea descriptivo. Si os fijáis en las listas de tareas, en todas las visualizaciones, lo que más se ve es el nombre de la tarea, es lo primero que nos llega y es muy importante que sea lo más descriptivo posible, porque eso seguro que se lee. Luego el resto de la tarea, bueno, pero eso seguro que se lee. Bueno, en nuestro caso va a ser una tontería, ¿vale? Pues crear tarea de ejemplo para para demo, ¿vale? Fijaros que, bueno, aquí ya puedo empezar a escribir. Esta es una tarea de ejemplo, bla, 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 ¿vale? Podemos, por supuesto, añadir ficheros adjuntos y algo que es muy importante es, como decíamos antes, una tarea puede estar relacionada con otras muchas. Yo aquí puedo tener, bueno, aquí tengo varios borradores, ¿vale? Que podría utilizar casi como plantilla. O sea, coger estos borradores y decir, bueno, tengo que crear muchas tareas que son muy parecidas o que tienen muchos elementos comunes, parto de una de ellas y luego yo voy haciendo modificaciones. O, por ejemplo, cuando creo una tarea, igual que hemos visto antes cuando hemos editado la tarea que ya estaba creada, ¿vale? Puedo cargar de otro elemento, como decía antes, de una copia de una tarea que hubiera o de un borrador, pero también puedo añadir los enlaces a las tareas que están relacionadas, por supuesto, ¿de acuerdo? Y luego toda la configuración de esos metadatos que son fundamentales para eh, que la tarea sea útil, ¿de acuerdo? Dentro de y así. Y si en algunos casos no le generaré o no le asignaré, por ejemplo, un sprint o una iteración o una persona, pero en el momento en que se crea ese o esa tarea pasa a ser parte de un sprint o de una iteración o se asigna una persona, ir haciendo las modificaciones pertinentes. Antes decía, bueno, tenemos estos asistentes para escribir. Aquí hay muy poco escrito y por tanto aquí no me sugiere nada. Pero, por ejemplo, aquí en el título, que ya espera que haya poco, puedo decirle al asistente, oye, sugiéreme un nombre parecido a esto. Y me sugiere este. Lo puedo aplicar directamente, que es tarea de ejemplo para
funcionalidades de prueba y para propósitos de, o sea, tarea de ejemplo para funcionalidades con el propósito de pruebas y demostraciones. Bueno, es más largo, más bonito y más explicativo. ¿Vale? Lo puedo aplicar directamente y me cambia aquí, ¿vale? El nombre. Y me da un nombre quizá pues, más descriptivo y más útil para lo que yo quiero. De momento es verdad que me lo da en inglés y yo lo voy a dejar como lo teníamos, ¿vale? Bueno, una vez que hubiera metido todo lo necesario, pues ya creo la incidencia y bueno, aquí podría empezar a escribir comentarios o por ejemplo, yo qué sé, revisa esto y añadir a alguien, etcétera, etcétera. Añadir el tiempo que se ha ido empleando para hacerla, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? En un proceso agile normal hay una parte que es muy importante y que es muy cómoda, que son los paneles de tipo agile, los paneles de tipo Canvas, que cuando hemos configurado los sprints, ¿de acuerdo? Pues aquí tenemos configurado un sprint del 1 al 8. Ya se nos ha pasado, pero bueno, podría crear un segundo sprint nuevo, ¿vale? Eh, segundo sprint es una iteración, ¿vale? Eh, que en los casos, cuando se utiliza metodología Scrum, se suele llamar sprint, pero en otras metodologías pues es iteración o como queramos llamarlo. ¿De acuerdo? Diríamos el objetivo de lo que fuera, la programaríamos, por ejemplo, pues del 9 al 16, ¿vale? Y podríamos decir que las 14 incidencias sin resolver se añaden al sprint, lo cual a mí me parece un poco fuerte, ¿de acuerdo? No es así, es por así decir en Scrum, diríamos que todas esas incidencias son el product backlog, pero no el product, no el backlog de sprint. Habrá que decidir cuáles de esas incidencias sí van al sprint, ¿vale? O puedo decir por defecto que todas las nuevas van a este sprint, ¿vale? Tampoco me parece una idea, pero bueno, en esto cada cual va aplicándolo como le parece. ¿Vale? En el segundo sprint todavía no tendríamos nada, pero podríamos ir añadiendo nuevas o asignando eh, tareas al sprint. De momento no, porque tenemos, excepto esta tarea que hemos modificado, etcétera, ¿de acuerdo? La hemos puesto en curso, hemos solucionado una que era iniciar UTrack, pero estos paneles son muy cómodos porque de forma muy visual podemos ir creando nuevas o creando el proceso de lo que está registrado o abierto, de lo que está en curso y de lo que está solucionado. ¿De acuerdo? Podemos asignar aquí directamente, aquí mismo podemos ir cambiando las diferentes prioridades de la tarea, ¿de acuerdo? ¿Qué tipo de tarea es? Si pertenece a algún subsistema, ¿de acuerdo? Podemos ir, o incluso aquí podemos ir generando nuevas tareas directamente trabajando en el tablero de Kanban, ¿vale? Por ejemplo, yo puedo llegar aquí y decir, a ver, estamos en la primera iteración, en el primer sprint, y tenemos agrupadas dentro de diferentes tareas, varias tareas. Las hemos jerarquizado, ¿vale? De alguna manera. Por demo 2, por demo 1, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Demo
tal, pues tienen diferentes tareas. Podemos ir, claro, como él detecta que estas fechas ya han pasado, pues se nos va al siguiente sprint. Ir cogiendo una tarea, por ejemplo, que tiene una, eh, unas tareas relacionadas, la 12 tiene la 13 y la 14 como parte de sus tareas también, ¿de acuerdo? Decir que la voy a hacer yo, me la asigno, qué tipo es, lo reviso, etcétera. Podemos ir, obviamente aquí iríamos a ver la tarea, qué cosas hay que hacer, pues crear y editar incidencias, ¿vale? Y una vez que hubiéramos hecho, pues dándole la información necesaria, pues decidir que, bueno, que está para debatir, que no, en este caso ya estaría en curso, previamente podría estar en cualquiera de estos estados, obsoleta, incompleta, etcétera, pero en nuestro caso, ¿vale? Vamos a decidir que esa tarea, bueno, pues la hemos hecho y la vamos pasando como hecha, ¿de acuerdo? Al rato veis que queda como tachada y bueno, dentro de los Kanban es muy cómodo y es automático siempre y cuando eh, asignemos a las tareas a los diferentes sprints. Otra parte muy importante dentro de cualquier proyecto Agile o proyecto con una metodología ágil como Scrum u otras, ¿de acuerdo? Es tener informes para saber qué es lo que está ocurriendo en cada momento y tener una información importante de cómo es el palpitar del proyecto, cómo es el transcurso del proyecto. Tenemos todo un panel con algunos informes preconstruidos que podemos ir viendo pues, por tiempos, por elementos que hemos ido moviendo. Como los hemos ido moviendo un poco a lo loco, pues a veces los informes son un poco así, pero vemos que de forma automática se nos van generando informes detallados que incluso nos llevan a los filtros, a las visualizaciones por incidencias, etcétera. Y por supuesto, podemos ir generando nuevos informes, ¿de acuerdo? Tenemos aquí muchísimas plantillas, pues para crear el diagrama de Gantt, para crear, aunque aquí tenemos ya un diagrama de Gantt creado, para crear un informe de parte de horas, para incidencias avanzadas por proyecto, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Es una parte fundamental. Ejemplo de asignaciones, ¿de acuerdo? En el proyecto demo, ¿qué consulta o qué filtro vamos a utilizar para esto? Bueno, pues ninguno, no tenemos ninguno. ¿Qué presentación vamos a hacer? De barras, de gráfico circular. ¿De qué vamos a mostrar los totales? Pues por tiempo empleado. ¿Y quién puede ver este informe? El propietario, todos los usuarios, los que están en el proyecto, por ejemplo, etcétera, etcétera. Bueno, se crea el informe, en este caso es un poco simple, pero bueno, aquí lo tenemos y ya se puede publicar, etcétera. ¿De acuerdo? Podemos extraerlo o exportarlo a Excel y a CSV, imprimirlo, modificarlo, etcétera. ¿De acuerdo? Aquí tendríamos ese parte de horas, que es un informe. Bueno, no hemos creado ningún grupo de trabajo, pero bueno, podríamos ir teniendo toda la información detallada, ¿vale? De todo lo que está pasando en cada una de las tareas que tenemos asignadas
o que están asignadas al proyecto, ¿vale? Y vemos que aquí tenemos el diagrama de Gantt. El diagrama de Gantt, en este caso, bueno, tendríamos que irlo creando, ¿vale? Y empezaríamos a, bueno, pues desde aquí podemos ir añadiendo nuevas incidencias, podemos añadir incidencias, como hemos hecho antes, con una visualización un poco más completa, o podemos buscar dentro de las existentes y decir, bueno, en este diagrama lo que quiero es incluir, pues, esta y así ir añadiendo las incidencias que queramos para el diagrama en concreto, ¿vale? Según tiempos asignados, etcétera, pues podemos ir, o según mm, eh, los tipos de tareas que tienen incluidas, ¿de acuerdo? Podemos ir ampliando tiempos o reduciendo o cambiando, etcétera, etcétera, ¿vale? Podemos mover y decir, bueno, es que esta va a ocurrir a partir de que esta se acabe o depende de una fase posterior, ¿vale? A ver si conseguimos, ¿vale? Bueno, podríamos ir generando nuestro diagrama de Gantt de acuerdo, haciendo una planificación de tiempos de lo que es el proyecto. Hemos visto un poco muy por encima cuáles son las funcionalidades principales de un proyecto ya hecho, pero además de ese proyecto demo con el que hemos estado trabajando, hay que tener en cuenta que, bueno, y que podemos tener muchísimos paneles, tantos como queramos, eh, y filtrar desde muchos puntos diferentes del producto las vistas, las incidencias, las tareas, etcétera, pero hay que tener en cuenta, decía, una parte muy importante y es la creación de proyectos. Aquí tenemos este proyecto demo, pero obviamente podemos crear los proyectos que nos convengan. Y para ello tenemos plantillas de procesos eh, preconstruidas. Aquí tenemos estas 5 plantillas eh, específicas para crear un proyecto. La que hemos estado viendo es esta de demo. Podríamos crear una más enfocada a un proyecto visual de tipo Kanban con paneles Agile, como los que hemos visto antes, ¿vale? Que también se utilizan en Scrum, pero más enfocado a ese tipo de proyecto donde los elementos de trabajo, las tareas, incidencias, etcétera, se van trabajando de una forma visual, más con tarjetas y paneles. Podríamos crear un proyecto de tipo Scrum, posiblemente de todas las metodologías ágiles es la más utilizada, ¿de acuerdo? Y bueno, pues por eso tenemos esa plantilla de proceso para Scrum. Tenemos una que es para Helpdesk, que es otra de las eh, tipos de proyecto súper habituales, ¿de acuerdo? Una plantilla de Helpdesk es diferente de una de Scrum porque no estamos creando sprints o iteraciones a los cuales asignamos tareas, sino que estamos dando respuesta de forma habitual a incidencias, pues por ejemplo, para el mantenimiento de una aplicación, ¿vale? Claro, el tipo de complejidad en cuanto al tipo de tareas que estamos realizando es mucho menor en Helpdesk, pero la inmediatez con la que trabajamos es mucho mayor con respecto a las tareas, ¿vale? Una tarea llega y enseguida se planifica, no se deja para el siguiente sprint, no hay una organización
no hay un desarrollo de producto tan complejo como en un proyecto de desarrollo. Sin embargo, es un tipo de proyecto en el que las tareas y las respuestas tienen una inmediatez mucho mayor. ¿De acuerdo? Por eso el formato, el tipo de elementos de trabajo con los que vamos a trabajar, etcétera, son diferentes. Y luego tenemos este, que es el predeterminado estándar, de acuerdo. Como vemos, en cada uno de ellos nos va presentando un poco el proyecto, aunque lo que hay que, o la plantilla para este proyecto, aunque lo que hay que hacer en este caso es pues coger, crear uno, por ejemplo, eh, proyecto de ejemplo estándar, ¿vale? Y empezar a trabajar con la configuración de estos proyectos, ¿vale? Pues cuál es el número inicial, si empezamos desde 1 con las incidencias y se irán llamando pues PD1, PD2, PDE, lo ha cogido de proyecto de ejemplo, ¿vale? Las iniciales de proyecto de ejemplo. Si, por ejemplo, quiero que sea proyecto ejemplo estándar, será PES y así siguiendo, ¿vale? Aunque aquí lo puedo cambiar. Aquí escribiría una descripción del proyecto, lo que se suele llamar pues la visión del proyecto en Scrum. A esto se le llama visión del proyecto, que tiene que ver con temas de Scrum como charlas de ascensor, bueno, temas que tienen que ver con metodología de proyectos Scrum, pero se incluiría lo que es la visión del proyecto y quién es la organización que va a llevar adelante este proyecto. Y aquí ya a la hora de crear el proyecto me va a ir pidiendo unos pasos que son fundamentales, como por ejemplo, quién es qué usuarios van a ser parte de ese team del proyecto, ¿vale? Este standard team, siempre se crea un equipo para generar ese proyecto con usuarios registrados dentro de UTrack, ¿vale? Que se asignan específicamente a este proyecto. Aquí pues iríamos asignando usuarios, pues J, G, no sé qué, iríamos buscando los que tengamos asignados y los iríamos incluyendo. Si no asignamos nada, vamos a siguiente, ¿vale? Tendríamos que ir a partir de aquí diciendo si queremos darle un control de tiempo, ¿vale? A este proyecto. Esto es muy útil para poder asignar a qué velocidad trabaja un equipo, ¿vale? Cuando vamos diciendo, bueno, tengo unas estimaciones para hacer las tareas y luego tengo un tiempo real. Y con esos datos voy eh, afinando las estimaciones que se van realizando a futuro. ¿Por qué? Porque entre las estimaciones y la realidad, pues siempre hay una diferencia. Y a medida que vamos avanzando, si vamos teniendo eso en cuenta, pues vamos pudiendo afinar un poco mejor las estimaciones. Por tanto, el control de tiempo puede ser muy interesante, aunque hay proyectos donde no hace ninguna función y podemos no incluirlo. Una vez generado este proyecto, pues lo que nos faltará será empezar a trabajar pues información, a crear toda la parte o afinar todo lo que tiene que ver con la configuración de ese proyecto. Hay muchos temas que hay que ver detenidamente, pero bueno, si los metemos aquí nos alargaríamos mucho, pero por ejemplo los flujos de trabajo o las aplicaciones que podemos ir añadiendo a nuestro proyecto. Hay muchas aplicaciones dentro de lo que sería el marketplace que nos propone UTrack,
de JetBrains, ¿vale? Que podemos añadirlas, ¿vale? Por ejemplo, asignación de subsistemas, subtareas, ¿vale? Son, eh, estas son las que ahora mismo tenemos activas, son como, por así decir, funcionalidades que vamos añadiendo, ¿vale? Podemos ir a ese marketplace y explorar ese marketplace e ir viendo cosas que nos pueden venir bien, pues por ejemplo, el estado de los usuarios, un estatus de usuarios, ¿vale? O un sistema para votar, o una forma de tener feedback sobre las incidencias, ¿de acuerdo? Fijaros que esta, por ejemplo, es de propio JetBrains, pero bueno, pues no ha acabado de decidir que es requerido en todas las plantillas estándar, pero que si la queremos la podemos añadir, ¿vale? O un dashboard de tipo Agile, etcétera, etcétera. Otros no son de JetBrains, son de otras empresas, pero bueno, JetBrains las ha visto y les ha parecido interesante, ya han ido incluyéndose, ¿vale? Bueno, todos estos widgets los podemos incluir dentro de nuestro eh, proyecto, ¿de acuerdo? Y, bueno, pues decir, mira, quiero el de feedback, ¿vale? Lo instalo y una vez instalado lo tendría disponible para añadir esa aplicación, ¿vale? Se puede cargar el archivo zip, etcétera. Bueno, hay diferentes formas de hacerlo, ¿de acuerdo? Lo mismo, los flujos de trabajo, tenemos elementos para crear flujos de trabajo, el control de tiempo que hemos dicho que sí y podemos configurarlo, por ejemplo, con los valores que queremos utilizar. Bueno, el servidor, la integración con un servidor de build, por ejemplo, JetBrains tiene TeamCity, ¿vale? Que nos ayuda a hacer integración continua, el sistema de notificaciones, el sistema de control de código, los campos que estamos utilizando en diferentes elementos de nuestras incidencias o tareas, ¿vale? Por supuesto, fundamental, si vamos a añadir grupos, usuarios, etcétera, a nuestro equipo, qué tipo de acceso van a tener los diferentes integrantes del equipo, ¿vale? Y la información general del proyecto. Esta parte de configuración del proyecto es fundamental y efectivamente es lo que luego va a hacer que podamos trabajar de una manera u otra. Básicamente, la plantilla de proyecto que utilizamos, en este caso cogimos la predeterminada, pero si hubiéramos cogido la de Kanban, la de Scrum o la que fuera, pues esa plantilla va a delimitar o determinar, perdón, qué tipo de, eh, de tareas, de relaciones, etcétera, vamos a tener en el proyecto. Fijaros que ahora ya aquí tenemos este nuevo proyecto que todavía no tiene ningún eh, elemento, mi proyecto demo, notificadas a mí, ha creado una más porque hemos creado un proyecto, ¿vale? Y pues en algún sitio nos lo habrá dicho, o las que hemos creado, bueno, las que estaban en curso, etcétera, etcétera, todo esto se va añadiendo aquí. Ahora ya, cuando me voy a paneles, puedo ver el panel para demo, ¿vale? O puedo ir creando nuevos paneles para la nueva, el nuevo proyecto, ¿vale? Podría crear un nuevo panel, pues por ejemplo,
¿de acuerdo? Y irle asignando los widgets, ¿de acuerdo? Y ir diciendo, bueno, pues quiero uno de listas. ¿Sobre qué proyecto? Sobre el proyecto este. O sobre todos los proyectos. O sobre una etiqueta en concreto de un proyecto, que es una forma de etiquetar también las incidencias, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y así iríamos añadiendo los distintos widgets que queramos utilizar, ¿vale? Para nuestro panel, ¿de acuerdo? Es un proyecto que todavía no tiene nada, pero aquí ya se iría rellenando y iríamos teniendo nuestro panel para este proyecto, ¿de acuerdo? O podemos tener paneles que impliquen tareas, pues porque a veces podemos estar implicados en más de un proyecto, pues de todos los proyectos donde estoy implicados, etcétera, etcétera. Por ejemplo, todas las tareas que están asignadas a mí, da igual de qué proyecto sea, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Bueno, como veis, hay mucho que, que ver dentro de YouTrack. Es una herramienta muy potente, muy interesante, donde tenemos muchas posibilidades de integración con otras herramientas, pues, pues por ejemplo GitHub, TeamCity, etcétera, etcétera, eh, donde podemos hacer configuraciones seguras, etcétera. Hay mucho que ver en YouTrack, pero hemos creo que he dado un repaso general de los elementos fundamentales del producto y bueno, pues para tener una idea general de cómo es el funcionamiento para la gestión de un proyecto de equipo con YouTrack. ¿De acuerdo? Recordar que si no os interesa la parte de desarrollo de software, sin otro tipo de proyectos, quizás el trabajar con la versión light pueda ser mucho más interesante por el tipo de elementos con los que vais a manejaros. Pues muchas gracias por haber visualizado este vídeo y si necesitáis cualquier información acerca del producto o de licenciamiento, presupuestos, etcétera, podéis poneros en contacto con nosotros en Danisoft. Ahí tenéis teléfonos y correos electrónicos para contactar con nosotros y enviarnos cualquier requerimiento que tengáis. Muchas gracias y hasta la próxima.